venimos hablando de que el mejor modelo que podemos encontrar para hablarle a otros del Señor Jesús es como habló de sí mismo el Señor Jesús. Y avanzamos en el asunto de cómo fue que Él le habló a la mujer samaritana. Esta mujer a quien mucha gente no le hablaba en público, el Señor Jesús sí le habló. El Señor Jesús le habla a los que otros no le hablan, aquellos que tienen religión no es sinónimo de tener el amor de Dios. El Señor Jesús se habló con ella y mediante un proceso de diálogo no la afanó, no la acosó, no la juzgó. Llega un momento en que ella le dice, sabemos que ha de venir el Cristo, y el Señor Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Pero miren que estamos en el versículo 16, o sea que han venido más o menos unos 20 versículos de diálogo con ella. El Señor Jesús no fue de afán para compartirle a las personas del Evangelio. Necesitamos tener tiempo, necesitamos sacar tiempo. Este asunto de la fe es para personas que sacan el tiempo, para poder escuchar qué es el devenir de la eternidad. A tal punto, el Señor Jesús estaba solo con ellos. Recuerde que los discípulos habían ido a comprar comida, porque el Señor Jesús, además de tener sed, seguramente tenía hambre. Entonces, les dije también que afortunadamente estos discípulos novatos con Él no estaban en ese momento, porque no le hubieran hablado a la mujer, su cultura no les permitía hablar con ellas. No le hubieran hablado además porque era samaritana, tenían problemas étnicos, y no le hubiesen hablado porque ella era de otra religión. Entonces, cuando los discípulos llegaron a donde estaba el Señor Jesús con ella, ellos pusieron más o menos esta cara. Mire, así pone la cara un religioso cuando se le sale de las manos el control de la situación. En esto de hablarle a otros del Señor, el Señor es el que tiene el control, no uno. Entonces los discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. No me voy a detener ahí porque ya lo vimos, quiero avanzar a lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Porque ellos ya conocían el carácter del Señor Jesús y ellos no podían ponérsele con esas bobadas al Señor Jesús, porque Él había venido a traer el reino y a traer la vida eterna y a traer la salvación. Entonces la mujer, después de esa conversación que tuvo con el Señor, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, recordemos que era posiblemente muy conocida entre los hombres del pueblo, había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía no era su marido. Entonces fue y habló con ellos. ¿Por qué? Porque seguramente las damas del pueblo no le hablaban mucho. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, miren lo que les dijo, no los invitó a salir, no buscó un 7º marido, había encontrado quien realmente le hablaba de cuál era la razón de su existencia, porque hace 2000 años ella existió. Muchas personas hoy en día también deambulan por la tierra sin saber para qué vinieron. Ya aclaramos que el Evangelio no se trata de preocuparnos por qué hemos de comer, qué hemos de vestir o qué hemos de beber. Realmente el Evangelio se trata de la vida eterna. Dígale al de lado, la vida eterna. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice, ¿no será este el Cristo? Esa cantidad de hombres, dice, salieron de la ciudad, porque él estaba en el pozo, y vinieron a él. Entre tanto, mientras ellos, quiero que observe que esta mujer sale a hablar de Jesús. Cuando uno realmente tiene un encuentro con el Señor Jesús, no hay quien lo calle. Cuando uno es religioso, no habla del Señor Jesús porque le da pena. Hay que respetar la situación, el ambiente de la gente alrededor. En esta ocasión, uno se vuelve irrespetuoso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que aquel
que ha nacido de nuevo, de su interior brotan ríos de agua viva que saltan para vida ¿qué? Eterna. Es cuando realmente nace de nuevo. Puede que usted haya estado años en una religión y está ahí callado, usted está ahí sentado, escucha bien, quiere ir, usted quiere ser buena gente, pero sale y no le habla a nadie. Usted cuando sale del lugar a donde va religiosamente y no ha nacido de nuevo, sigue hablando los mismos temas con los otros. Mira cómo está el clima delicado acá, las 19 estaciones de medición de contaminación están todas horribles. Ve cómo cerraste el mes. A propósito, ahora que es final de mes, ¿cómo estuvo la cosa? Miraste bien el asunto. Lo que habla siempre la gente en mayor o menor grado, pero cuando tú realmente naces de nuevo, de tu interior saltan ríos de agua viva que van para vida ¿qué? Eterna. Diga conmigo, vida eterna. ¿Me entiendes? Se lo expliqué. Es como cuando usted abre la canilla y la abre muy fuerte y la daña, y entonces esa agua empieza a salir para todos lados. Usted no sabe qué hacer, si meterle el dedo, un taco, gritar. Así ocurre cuando una persona nace de nuevo, realmente de Dios. No se lo aguanta nadie. Esta mujer quedó así. Salió a hablarle a los hombres de que había conocido al Cristo y los invitó a que lo conocieran. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, maestro, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Voy rápido porque por aquí ya pasé. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y nos da un ejemplo. Todos los cristianos, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nacemos en determinada generación, en determinada población, en determinado lugar de este planeta. Y entonces el Señor Jesús explica a aquellos hombres que conocían muy bien el campo, les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él se está refiriendo, desde luego, a algo que ellos conocían. Cuando los campos están listos para recoger la cosecha, se ve. De manera que en cada generación hay seres humanos, diga conmigo, seres humanos. Porque a propósito, Dios nos hizo además pescadores, pero no de peces, sino de gente. El Señor Jesús dijo: venid y os haré pescadores de hombres. No nos habla de otra profesión más digna que pescar personas en el lugar donde estemos. Entonces, esto quiere decir que en cada generación de seres humanos hay una cosecha lista para ser segada o recogida para el Señor. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo puedo sembrar, y Apolos, que era otro predicador, puede regar, pero Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Por ahí hay donde sentarse, muchachos, adelante. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la siega. Quiero que piense en esto. Piense en las personas que usted conoce. De esa cantidad de gente que usted conoce, hay una serie de personas que son para Dios. Dios ha decidido que son para Él. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario es para toda la humanidad, pero no todos le paran bolas. Pero dentro de las personas que usted conoce, pueden ser familia, amigos, enemigos, hay una cantidad de personas que sí son para Dios. Y entonces eso no quiere decir que toda la gente a nuestro alrededor se va a salvar o va a creer en Jesús, o por lo menos en la misma época que nosotros creímos. Habrá otros amigos y amigas que creerán muchos años después de que nosotros empecemos a caminar en el Señor. Habrá familia que de pronto empiece a mirar y dice: de pronto el loco este tiene razón, de pronto la loquita esta por ahí como que es. Cuando la gente, hay un momento determinado en su existencia que empieza a preguntarse acerca de la vida eterna. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y con respecto a todo cristiano le dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida ¿qué? Eterna. Mira, el Señor Jesús, cuando te llama a conocerlo, te da ¿qué? Vida eterna. Y
cuando tú empiezas a compartirle a otros, a esas personas Dios les da vida eterna. Y la paga que tú recibes por compartirle a otros es esa misma vida eterna. Es un proceso hermoso en el cual al creer recibo vida eterna, y al hablarle a otros ellos reciben vida eterna, y la recompensa para mí es seguir en esa vida eterna. Aquí no hay asunto para negocios, esto no se cobra. El Señor Jesús dijo: de gratis habéis recibido, de gratis tenéis que dar. Porque esto de la salvación es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, además es gratis. Eso no quiere decir que sea barata, lo que pasa es que tiene tanto precio que no hay con qué pagarla. Por eso toda aquella persona que tiene la mirada puesta en las cosas de la existencia de este lado de la vida, en las cosas temporales, siempre anda preocupada porque ha de comer, porque ha de beber y porque ha de vestir. Y el Señor Jesús aclara en el Evangelio de Mateo que todo aquel que vive hablando o preocupado por esas cosas es una persona que no ha nacido de nuevo, no cree en Dios. Puede tenerlo de labios para afuera, pero no cree en Dios, porque al que cree en Dios, Dios ya le dijo, el Señor Jesús le dijo: no andéis afanados por esas cosas, porque vuestro Padre que está en el cielo ya sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Porque entonces nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas otras cosas nos llegan para añadidura. Sería de verdad muy decepcionante que uno llegara a Dios bien cansado del camino, de trabajar de sol a sol, de levantarse temprano y acostarse tarde, de ganar plata para comer, de comer para poder seguir trabajando y ganar plata, de pagar matrículas, colegios, prediales, todas esas cosas, arriendos, cuotas de vencimiento, etcétera, etcétera, para uno llegar a Dios y seguir en las mismas. Es decir, uno llegar a Dios y hablar con Él y: Señor, dame para el mercado, Señor, dame para el colegio, Señor, dame para el arriendo. No, eso no es. El Señor Jesús dijo, ¿para qué era? Dijo: ustedes busquen primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y esas cosas les serán añadidas. Sería muy triste que un papá o una mamá siempre se sentaran en la mesa del comedor a hablar con sus hijos y el hijo le dijera: papá, pues tiene que ser muy mal papá o muy mala mamá, que los hay. Papá, venga, y si habrá almuerzo, y si almorzamos habrá comida, y mañana sí puedo dormir otra vez en mi cama o me la va a quitar. No, sería todos los días uno levantarse a orar con el Señor, a hablarle de esas cosas. Entonces la paga, el salario que recibimos es la vida ¿qué? Eterna, eterna. Para que, dice él, el que siembra goce juntamente con el que siega. Dice Pablo en la carta a los Corintios que los que hablamos de la palabra de Dios somos colaboradores de Dios. Unos sembramos la palabra, otros la riegan y Dios da el crecimiento. Entonces el Señor Jesús, que es el que está hablando, dice: porque en esto es verdad el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo, dice el Señor, os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Termina la conversación con aquellos discípulos. A la mujer le dijo: si tú vuelves a beber de esa agua que sacas del pozo, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed ¿qué? Jamás. Y es efectivo. Yo por aquí tengo un agua de pozo, mire y verá, tengo mucha sed. Pero ahorita ¿qué? Me vuelve a dar la botella grande, porque Anderson dijo: no, usted toma mucha agua, le voy a dar una grande. Listo, entonces, pero el agua que el Señor me da es un agua que me calma la sed para la eternidad. Y a los discípulos les acaba de decir: yo tengo una comida que ustedes no saben, que es hacer la voluntad de mi Padre. Estaba hablando de que la comida de la vida eterna viene a través de la revelación que el Espíritu Santo nos da de la palabra. Entonces en ese momento llega toda la gente, los mujeres con aquella, los hombres con aquella, y dice: y muchos de los samaritanos
En aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él, y se quedó allí 2 días. Gracias, pastora. Y muchos creyeron. Diga conmigo, muchos. Ojo pues, que muchos no son todos. Muchos no son todos. Mucha gente va a creer. Pregunto, ¿toda la gente va a creer? No, toda la gente no va a creer. Nosotros tenemos que andar detrás de los muchos que son de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Por qué? Porque la cosecha está lista. Diga conmigo, la cosecha está lista. Entonces usted sáquese de la cabeza esa falsa idea de evangelismo que le hace a uno pensar que esto es muy difícil compartirle a la gente del Señor. Sí, no, es que irle a hablar a tal o a fulano o a mengano es muy difícil porque son más duros que rodilla de camello. No, esa gente no le entra. Le estás hablando posiblemente a gente que no es de esos muchos. Usted lo que tiene que pararse, como acaba de decir el Señor, dice que uno levanta los ojos y mira la cosecha. Y si los campos están blancos es porque la cosecha está ¿qué? Lista. Uno no tiene no quiere recogerla. Me estoy haciendo entender. Entonces, igual pasa, usted en su familia tiene que ser sabio, usted tiene que ser sabia. Hay muchos ahí que todavía están verdes, no sirven para arrancar todavía. Hay otros que ya están listicos. Entonces usted, como buen cultivador, llega y se para y dice: a ver, ¿quién estará listo, Señor? ¿Quién estará listo? Y Él se lo muestra, y Él se la muestra. Y si no hay nadie en la familia todavía, le muestra otro campito por allá, y va usted allá, y así no trabaja doble. Porque es que esto es como cuando uno está hablando del evangelio a alguien que todavía no está listo, es como empujar un carro en su vida. Es muy automático, y con el que está adelante pisándole el freno. Entonces es muy difícil así. Uno tiene que ser sencillo como el Señor. El Señor Jesús dice: ustedes se paran, miran y observa si están listos. Si están listos, arránquelos, no es sino que le hable de mí. Y si no están listos, no bote pólvora ahí. Y creyeron muchos más por la palabra ¿de quién? De él. ¿Están aquí mis amigos? Dígame, ¿a qué es que venimos? ¿A renovar qué? El entendimiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque la manera de pensar que traíamos antes solo nos servía para esta tierra, no nos sirve para avanzar hacia la eternidad. Ay, pero es que yo soy una persona muy ocupada. Excelente, Dios nos llama vagos. Pero es que yo soy una persona muy desocupada. Preciso, entonces ya encontró trabajo en la palabra del Señor. Y decían a la mujer: oiga, niña, a propósito, nunca nos dieron cómo llama la señora. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? El Salvador ¿de quién? Del mundo, el Cristo, el enviado. Esta gente estaba esperando a Dios. Y dice la Escritura que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Hasta ahí donde íbamos la semana pasada. Perdónenme, pero es que me emocionó mucho la introducción. Saliendo de ahí ocurrió algo interesante. Como él va para Galilea, recuerden que él estaba en Jerusalén. Estando en Jerusalén dijo: me es necesario ir a Galilea. Y pasó por toda la mitad de Samaria, que está, aquí está Jerusalén, aquí está Samaria, y allá donde está el Bafle está Galilea. Y él pasó por ahí. Esa era una estación de 2 días. Cuando él va llegando a su propia tierra, llega el Señor Jesús y saca esta perla. Diga conmigo, perla. Recuerden que la mejor forma de hablarle a otros del Señor es mirar cómo el Señor le habla a otros del Señor, cómo pescó a otros. Fantástico, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos metemos en escuelas humanas. Hay gente que se empieza a imaginar ¿cómo será evangelizar? Y sacan una cantidad de cartillas, una cantidad de libros, una cantidad de cosas, y el libro ya está escrito, se llama la Biblia. Entonces el Señor Jesús aquí en este evangelio, miren qué interesante, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra ¿en dónde? En su propia tierra. Qué interesante. Juan es muy parco, pero los otros evangelistas son muy amplios, y vamos a mirar qué quiere decir esto. ¿Cómo así que no hay profeta en su propia tierra? Y además dice otro evangelio, y en su familia. Él viene de una región de Judea donde no fue bien recibido. Viene de una región de Samaria donde sí fue bien recibido, y ahora va a su pueblo en donde él se crió. Y cuando llega y está entrando a ese lugar dice:
aquí la cosa va a estar como difícil. Pregunto, ¿al Señor Jesús le faltaría fe? No, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Lo que pasa es que la fe no es para todo el mundo. Usted va a encontrar en una de las cartas de Pablo que Pablo dice, no es de todos la fe. Así que él, como conocedor de los campos que están listos para la siega, él sabía que su pueblo todavía no estaba listo para él, pero él fue, ¿por qué? Porque iba a visitar la gente allá. En el Evangelio de San Mateo, diga conmigo Mateo, dice Mateo, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, cuando usted encuentra ahí maravillaban, no es que estaban felices, ellos estaban extrañados de que ese hombre de 33 años, Lucas 3:23 dice que siendo de edad de 30 años, el Señor Jesús comenzó su ministerio. Esta gente había visto al Señor Jesús allí en Nazaret desde pequeño. Esta gente había visto al Señor Jesús como sus padres iban cada año a la gran fiesta que había en Jerusalén y regresaban a la casa. Esa gente había estado con ellos, con esa familia toda la vida, como usted en su barrio o como usted en su unidad. Sí, recuerden que un barrio es una cosa donde vive gente y no tiene portero. Sí, no todos los seres humanos viven en unidades residenciales con todo ese protocolo. Entonces, haga de cuenta que usted se levantó en un barrio, usted se levantó en un pueblo y en ese pueblo todo el mundo lo conoce. Además, todo el mundo lo conoce porque resulta que su papá tiene una carpintería. Y en esa carpintería es donde toda la gente manda a hacer los muebles, manda a arreglar los muebles, encarga los muebles. Sabe que los carpinteros todos son muy buenos, pero la gran mayoría son ¿qué? Incumplidos. Imagínate que tan real es eso, que la Biblia dice que el Señor Jesús va a volver, pero que no se sabe cuándo. Él vuelve, pero no cuándo. Solo lo sabe el Padre. Entonces, resulta que el Señor Jesús aquí en este Evangelio de Mateo viene de hablar de una cantidad de parábolas, como 7, y entra a la sinagoga, que era el templo donde se reunían los judíos en ese pueblo, y la gente de toda su vida estaba allí y no daban crédito de lo que de él oían y de lo que él veían, porque resulta que él ha hecho una serie de milagros por allá. En Caná de Galilea volvió el agua en vino. Él viene realizando una serie de señales y de maravillas, pero aquí quiero que usted aterrice. Diga conmigo, me van a aterrizar. Usted y yo no somos el Señor Jesús, pero sí hemos sido llamados por el Señor Jesús. Y la gran mayoría tenemos un pasado. ¿Cuántos hemos tenido un pasado? ¿Cuántos hemos tenido un pasado? Terrible pasado, ¿sí? Entonces en la casa, las hermanas, los hermanos, los primos, los tíos, los vecinos saben quién es usted, sabe qué ha hecho. Aquí no hay ningún mal testimonio del Señor Jesús porque Él siempre fue bien enrutadito desde chiquito, pero estoy hablando con usted que era el terror de su pueblo, era el terror de su barrio, era la oveja negra. La gente ahora lo mira a usted y dice, ¡ja! Muy bonito, el diablo haciendo ¿qué? Ajá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí está usted entre su familia que lo conoce de toda la vida, y el Señor Jesús llega a ese lugar, empieza a predicar. Lo veían como un carpintero, como una gente que hacía muebles, como el hijo de un carpintero, y se empiezan a preguntar, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Básicamente lo que están diciendo es, ¿cómo es posible? ¿Usted qué me va a venir a decir a mí que hay un Dios y que lo cambió? Olvídese, no hay quien. Porque la gente que te conoció en el primer nacimiento, o sea, usted es el hijo de su papá y de su mamá, no tiene por qué conocer, no le es dado saber qué pasó, porque usted ya nació de nuevo. Diga conmigo, nació de nuevo. Y usted anda en el mismo estuchecito. Sí, tiene el mismo tumbado y todo para caminar, pero por dentro usted cambió todo. Usted es una nueva creación, empieza a pensar diferente. Si era vulgar, empieza el mismo Espíritu Santo por el nuevo nacimiento. Usted ya le parece extraño que otro diga groserías, y usted era el más grosero del barrio.
A usted ya le parece que debe tratar a las personas con mucha cordialidad y era el más ogro del barrio. Usted ya ve a las damas y las ve a todas puras e inmaculadas y antes tenían que correr de usted. Usted ya encuentra por ahí una joya mal parqueada y llama para que la recojan. Antes se la llevaba. Cosas así por el estilo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y empezaron: ¿no es este el hijo de quién? Del carpintero. Ellos tenían una medio noción. Usted y yo ya sabemos, por lo que hemos mirado, que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María siendo virgen, ¿o no? Porque para Dios no hay nada que... Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que una mujer quede en embarazo sin que nadie la toque. Eso fue lo que ocurrió con María y lo creemos porque esa es nuestra fe. Pero resulta que estos lo están mirando a Jesús 30 años después. Para ellos esa historia quedó en el pasado, o tal vez quedó ahí como medio turbia. Recuerden, usted y yo, porque ahora lo miramos con los ojos de la fe. Pero imagínense que allá a su barrio, a su pueblo, una niña que estaba comprometida con un señor que tiene una carpintería, de pronto se va 3 meses a visitar una parienta llamada Elizabeth o Isabel y vuelve con 3 meses de embarazo. Y resulta que José nunca la había tocado. ¿Te imagina el run run en ese barrio? ¿Te imagina el run run en ese pueblo? Y entonces, para acabar de ajustar, José, que la amaba mucho, diga conmigo, la amaba, para no infamarla, la iba a dejar en secreto. Y un ángel se le aparece en sueño y le dice: José, recíbala, que esta es aquella que dice la profecía que de la Virgen nos nacerá un niño. Y él, después de ese sueño, se despierta, porque era un hombre de fe, y la recibe. Pero ¿usted qué cree que dijeron todos los demás carpinteros del barrio? ¿Qué dijeron? Que José fue a hablar con María y María le dijo: José, estoy en embarazo, pero es del Espíritu Santo. Imagine usted pues que usted en la casa, su hija o su hijo venga a decirle que la novia la embarazó el Espíritu Santo, o su hija llegue con 3 meses de embarazo y diga: es del Espíritu Santo, papi. Y ojos, o el novio: mi amor, es que es del Espíritu Santo. ¿Se imagina el run run en ese pueblo? Entonces todo eso quedó ahí, todo ese murmullo quedó ahí, y ahora el Señor Jesús viene haciendo milagros, predicando. La gente viene con una cantidad de discípulos que no tenía, gente que se le pegó. ¿No es este el hijo del carpintero? Empiezan a dudar, y con justa razón. Es más, en Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero? Es decir, esta gente en el pueblo tenía fe para que el Señor Jesús le hiciera un taburete, pero no para que le hiciera un milagro. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Y siguieron más. ¿No se llama su madre qué? María. Entonces la conocemos. Doña María. La conocemos. Y sus hermanos también los conocemos. ¿Cómo así? Me van a decir que entre todos los hermanos, ese salió como el que hace los milagros. Y me dicen cuáles son sus nombres, porque esta gente no había nacido de nuevo, por lo tanto no podía ver lo que sí vemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque los que nacemos de nuevo podemos ver el reino y podemos ¿qué? Entrar en el reino. Y dice: y sus hermanos, y mire cómo llaman los hermanos del Señor Jesús. Uno se llamaba Jacobo, que es el mismo Santiago, que escribe la carta a Santiago. Otro que se llama José, claro, como el papá. José, él añade o aumenta, eso significa José. Y también conocemos otro, Simón. Simón es otro de los hermanos del Señor Jesús. Y otro que se llamaba Judas. Entonces la gente decía: ¿cómo va a salir de esa casa alguien que haga milagros y que haga señales y que tenga discípulos? Entonces lo que quiero mostrarte es que nuestro primer eje de acción, ¿qué quiere uno? ¿Uno quiere que la mamá de uno llegue al Señor o no? ¿O no? Pues tiene que usted muy malo para decir: no, que mi mamá me condene. No. ¿Sí me hago entender? Usted quiere que su papá llegue al Señor, que sus hermanas que tanto ama lleguen al Señor, que sus hermanos, pues que hay más o menos con ellos, pero nadie quiere que alguien se condene, también lleguen ¿a qué? Al Señor. Uno quiere eso. Al primer lugar donde uno llega a testificar es a los de la familia. Es a los de la familia. Y resulta que este nacimiento, este nuevo nacimiento, no es como cuando uno nació la primera vez, que es de 9 meses, uno en el vientre de la madre.
y sale y luego lo crían. No, este nuevo nacimiento es de un momento a otro. Uno nace de nuevo de un momento a otro. Es decir, usted iba al frente y resultó caminando para el otro lado. Y eso pasa en cuestión de segundos, de minutos. Uno no medio nace, uno nace. Es de la noche a la mañana que empieza a haber un cambio de adentro hacia afuera. Uno lo experimenta, uno lo siente, ese fuego está, pero la otra gente todavía, sobre todo los que hay a su alrededor, conocidos, no le creen, y tienen toda la razón desde su punto de vista de no nacidos de nuevo. Bueno, además dice que esta gente decía, y no están todas sus hermanas con nosotros, porque mínimo, si está en plural, tenía ¿cuántas hermanas? Mínimo ¿cuántas? Dos. Si usted y yo leemos en 1 Corintios capítulo 9, vamos a encontrar que además los hermanos del Señor Jesús eran casados. O sea, el Señor Jesús también tenía cuñadas. Y esta gente, parecen paisas, se multiplicaban como ratones, mire y verá. Debía ser una familia muy grande, porque sus hermanos se casaron con estas cuñadas del Señor Jesús, y seguramente también tenía sobrinos que le decían que hubo tío, todas esas cosas. Entonces, lo que quiero que sepas es que aunque esos hermanos y hermanas y amigos y toda esa gente que tú conoces es la que más quieres que llegue a los pies del Señor, es posible que todavía sus campos no estén listos para la cosecha. ¿Están aquí mis amigos? Entonces uno puede tardarse inclusive años, pero no deje de ser testimonio. Años siendo luz en esa casa, años siendo luz para esa familia, años siendo luz para esos hijos, años siendo luz para esos familiares. No deje de alumbrar, no deje de alumbrar. Usted es un faro para su familia y para los de su pueblo. ¿Estamos aquí, amigos? Bueno, ahora, ¿por qué estamos nosotros en los caminos del Señor? Porque alguien nos alumbró, alguien nos alumbró, y muchas veces es alguien que no conocíamos, muchas veces es un pariente lejano con el que ni hablábamos. Muchas veces es alguien de otro país, muchas veces es alguien que no es de nuestro entorno o de nuestro nivel empresarial o laboral. Es alguien que está alumbrando. No están todas sus hermanas con nosotros. Y entonces miren la conclusión que llegaban. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No es normal. Y dice la Escritura, y se escandalizaban ¿de quién? De él. Por el solo hecho de conocerlo desde niño, y que en ese lapso del primer año a los 30 de vida no hizo señales, para que ahora aparezca después de un viaje que hizo haciendo señales, prodigios, maravillas y milagros. Entonces el Señor Jesús les dijo lo que Juan nos dijo, ahora lo dice Mateo: no hay profeta sin honra. Es decir, esto que estoy hablando se aplica a que en nuestra familia y en nuestro entorno de amistades nos pueden conocer como el buen negociante que fuimos, o el malo, ¿sí o no? Nos pueden conocer como el amigo, el parrandero, nos pueden conocer como el chévere, el que siempre hacía todas las cosas, pero que nos conozcan como gente que anuncia el evangelio, nadie nos conocía así. Porque es que ni nosotros mismos sabíamos que íbamos a parar en esto. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, por eso la gente que hay a nuestro alrededor nos minimiza. La gente que hay a nuestro alrededor dice, si yo contara todo lo que yo supiera. Claro, y entre sus hermanos, ¿usted cree que robaba el quesito? Y lo escondía por ahí en un muro. ¿Qué le van a creer? Hay un tiempo. Hay un tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo. Entonces nosotros no tenemos afán. ¿Cuál es el afán? Mientras ese tiempo para nuestra familia y para nuestros amigos llega, dediquémonos a otros que se han escuchado o quieren escuchar. Usted puede que sea muy celebrado en otros lugares donde usted habla del Señor y usted ya es un profeta, usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es un maestro. No, se le quitan el sombrero y llega a la casa y lo desinflan. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Claro que le pasa a uno. Claro que, porque la gente se queda con la idea de cómo lo conoció. ¿Cómo lo conoció? A uno le pasa, ¿sí? Yo llego a determinado lugar. Por ejemplo, la gente que me conoció arrancando en Envigado, que era donde nosotros nos congregábamos, de donde nos mandaron a fundar esta congregación.
Entonces éramos muy llaverías ahí con varios. Entonces el saludo con Carlos Emilio, por ejemplo, era: ¿qué hubo, Carlitos? Y él me decía: ¿qué hubo, gordito? ¿Bien o no? Así, ¿cierto? Pero ahora que han pasado los años, yo llego allá y Carlos Emilio me dice todavía: ¿qué hubo, gordito? ¿Bien o no? Pero cuando usted me saluda, dice: pastor, ¿no está pastor? A veces estoy en una fila, usted arrima: pastor. La gente que alrededor me mira como si me fuera a salir alguna cosa, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque la gente que te conoce de años te sigue mirando como aquel niño o como aquella niña que rompía ventanas o se robaba los escudos con el estaño para venderlo, ¿sí? O ese amigo con el cual bebían. Él no tiene por qué identificarte ahora con la nueva criatura que eres. Entonces no te aflijas, todo lleva un tiempo. Ahora, si usted no es una de esa gente que siempre ha sido buena gente, será el buena gente, pero no es el profeta. Aún no hay profeta sin honra. Y el Señor Jesús dice: ¿sino en dónde? En su propia ¿qué? Tierra. ¿Y en dónde? Y en la casa. Entonces, si eso le pasó al Señor Jesús, amigos, nos va a pasar a nosotros también. Nos va a pasar a nosotros también. El papá que era un degenerado, un borracho y todas esas cosas, ahora llega a la casa y empieza a orar por los alimentos. Usted cierra los ojos y los hijos y la mujer suya empiezan a mirar lo raro. Usted los tiene cerrados, pero ellos los tienen muy abiertos, diciendo: vea ¿de dónde le dio? ¿Sí? O ya se equivoca y pide perdón, y antes no pedía perdón ni amarrándolo. O tantas cosas que realmente Dios empieza a darnos como bendición porque hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Mire lo que dice la Biblia. Y el Señor Jesús, que es Dios, dice: y no hizo allí, o sea, en Nazaret, muchos ¿qué? Muchos milagros. Curó por ahí 2 o 3 gripas nomás. Sí, alguien que tenía un dolorcito de cabeza, pero aquí no ni convirtió el agua en vino, no levantó ningún muerto, no sacó a Lázaro de la tumba. Mejor dicho, en Nazaret el Señor Jesús solo servía para dolores de cabeza. Y no muchos, porque a la gente le faltaba ¿qué? Fe. Diga conmigo: fe. A causa, no porque el Señor Jesús no lo pudiera hacer, miren qué interesante, a causa de la incredulidad de ellos. Otro de los evangelios dice: y había tan poquita fe en aquella gente que no pudo hacer allí muchos milagros. Diga conmigo: en mi familia y en los de mi tierra. De resto, eres posiblemente bien recibido. Otra escena del Señor Jesús con la familia está en el mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 12, un capítulo atrasito. Miren lo que dice la escritura. Diga conmigo: es el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús salió frustrado de Galilea. Dijo: pues incrédulos, no va a hacer milagros donde sí me reciban. Porque el Señor Jesús fluía en los dones. Cuando uno nace de nuevo, esto es importante, fluye en una cosa que se llaman los dones del Espíritu Santo. Diga conmigo: dones. Muy bien, dones. Cuando uno no ha nacido de nuevo, es solo del papá y de la mamá que ha nacido, fluye en los sentimientos y en las emociones. Entonces me junto con la gente que me cae bien, pero con la que no me cae bien, ando en eso de te quiero, te odio, ando en eso de está haciendo frío o calor, porque los sentimientos son un terreno muy cenagoso, son tierra movediza. Hay veces en que te vas a querer levantar de la cama y otras veces en que no quisieras ni salir a la calle. Hay situaciones a las que no quisieras ni siquiera asomarte o ir. Hay odios, hay rencores, hay rencillas. El ser humano que solo ha nacido del papá y de la mamá, así sea de un buen papá o de una mamá buena, o de un mal papá o de una mamá mala, igual vive en ese suba y baje de a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo a nadie quiero, yo a nadie amo. Ay no, qué cosa tan terrible. No. En este caminar, al nacer de nuevo, fluimos en los dones. Diga conmigo: dones. Dones, si son ministeriales, están en Efesios 4:11. Si son de manifestación, están en 1 Corintios capítulo 12. Si son de operación u operativos para que las cosas funcionen, están en Romanos capítulo 12. Entonces, usted se imagina, por ejemplo, me pongo de ejemplo, donde yo dijera un viernes o un martes o un miércoles, ay no, Ruth, yo no voy a ir hoy por allá.
¿Por qué, mijo? Porque me siento como muy desmotivado. Porque no me siento como querido. Porque no me siento, porque como que no siento. Decirle a alguno que predique, que hágale. No, así no es. De esa manera no es. En estos días hablando con un grupo renovando entendimiento, ni en lo secular a veces es así. Usted se imagina, por ejemplo, que usted vaya a un partido, hablemos de dos equipos desconocidos, el Nacional y el Medellín, ¿cierto? Y los de la titular dijeron, no, es que no sentimos como ir, y le dijeron al técnico, no sentimos como ir. Sí, no sentimos como ir, ponga a los aguateros. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Usted qué cree que pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál equipo pierde? Todos. Entonces, el asunto acá es el siguiente. Usted es una persona nacida de nuevo. Y usted funciona en los dones del Espíritu Santo, no en sus catastróficas emociones y sentimientos. Usted ya no puede ser de los que se levanta a decir, hoy no le voy a hablar de nadie porque no siento hablarle nada más de nadie, a nadie del Señor. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo con usted? Lo levanta de ahí a las patadas. Le dice, a funcionar en los dones del Espíritu Santo. Para eso los di. Es que tengo mucha hambre. El Señor me acaba de demostrar que tenía mucha hambre, pero siguió hablando de Él. Es que tengo mucha sed. El Señor me acaba de demostrar que tenía mucha sed, pero siguió hablando de Él. Que en el pueblo no lo querían, pero Él siguió hablando de Él porque funcionaba en los dones del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Por eso la persona nacida de nuevo tiene carácter, el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesús, que cada vez que tú le tocas la puerta, Él te escucha. El Señor Jesús no hable el tercer cielo sentado a la diestra del Padre, dice, y pone un letrero, no atención a clientes hoy. No, Él siempre está. El Señor Jesús siempre está. Es más, a veces es el que llama. En una de las congregaciones de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Y sabe por qué tiene que llamar? Porque muchos de nosotros andamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro gugú. Y el Señor Jesús tiene que ir a tocar y decir, mi hijo despierte, mi hija despierte, que vamos para la eternidad. Estamos aquí, mis amigos. Entonces yo ya no estoy moviéndome en esa triste vida que antes tenía. Ahora me muevo en los dones del Espíritu. Hay otro escenario en el que el Señor Jesús estaba con un grupo, ahí mismo en Mateo capítulo 12. Estaba hablando del reino a propósito. Y dice, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre. Mira al de lado, dígale, su madre, la del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Y quiénes? Y sus hermanos estaban ¿dónde? Fuera, no dice cuántos, digamos que fueron los 4. Fue María con ellos. Y le querían ¿qué? Hablar, pero estaba lleno. Mientras Él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces uno de los de adentro, muy educado, le dijo, maestro, Señor Jesús, ahí está su mamá y ahí están sus hermanos afuera y le quieren hablar, Y el Señor Jesús le responde esto al que le dijo que ahí está la mamá y los hermanos. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mire qué interesante esto. Una es su familia biológica, respetable, amadísima, pero otra es su familia espiritual. Y a veces usted genera con su familia espiritual, no es que a veces, es que uno genera con la familia espiritual una identidad impresionante en Cristo Jesús. Es tremendo. A veces tú te sientes más a gusto con cristianos que con tu familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ya naciste de nuevo y estás fluyendo por los dones del Espíritu Santo, tú estás con tus hermanos en Cristo y con tus hermanas en Cristo en una armonía y en un crecimiento, porque vamos juntos hacia la eternidad. Mientras que tu familia, que no ha nacido de nuevo, sigue funcionando en sus sentimientos y emociones. De manera que tú a veces llegas a la casa de tu familia biológica, amada, preciosísima, y uno tiene que saber quién sale, porque dentro de esa personita hay una cantidad de emociones que le hacen tener como 58 personalidades. Y resulta que usted a veces va a tocar y hablar con alguien y dice, ni le hables, porque hoy no sacamos la plancha, está tan brava que plancha con la mano, ni le hables. Pero al otro día, al siguiente, usted va, mi hijo, mi hija querida, mi hermanito del alma, y le abraza
primo, prima, tío, y uno no sabe qué hacer, por eso, porque viven así. Pero mientras, si se supone que nosotros somos maduros en Cristo, cuando nos encontramos con un hermano en Cristo por la renovación del entendimiento, nosotros nos movemos es por dones, no por sensaciones. Nos movemos es por dones, no por emociones. Y imagínense donde Dios tuviera esa serie de altibajos que nosotros sí tenemos. El Señor diga, ¿sabe qué? Hoy no va a salir el sol para nadie y voy a acabar con todo. Apaguen el ventilador. No. Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace salir su sol sobre el asesinado y sobre el que está asesinando. Hace salir su sol sobre el odiado y sobre el que está odiando. De ese carácter es nuestro Dios. Y la Escritura me dice en el 5:48 de Mateo: sean ustedes como su Padre que está en el cielo. Sean como Él. Entonces, por eso es que nosotros hemos recibido este mandato de gran confianza de parte de Dios, y es que le compartamos a otros las buenas nuevas. Entonces, no importa el lugar donde estés, si tú estás orando por dones y no por emociones, no importa si estás ahí en ese despacho al frente de un abogado que te está demandando y te está sacando todo, y tú lo que estás viendo no es alguien que está haciendo eso, sino, Señor, ¿este estará listo para cosecha o no? Porque viéndolo bien de otra manera yo no hubiera venido aquí, ¿sí o no? O cuando usted está en urgencias, usted llegó allá enfermo, enferma, tiene ese cólico alborotado, el Señor permitió que usted fuera allá, y que a pesar de que está sintiendo eso, pueda hablarle al otro que está ahí, que quién sabe si lo vuelve a ver. Porque recuerde que somos gente que biológicamente nos estamos muriendo, hablándole a gente que se está muriendo. Todos nos podemos morir en cualquier momento, de una manera o de otra. ¿Estamos aquí, mis amigos? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Miren qué hermoso. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos. Esta es mi familia espiritual. Algunos tenemos una gran bendición, y es que somos familia de nuestra familia dos veces. Porque además de haber nacido en ese hogar de papá y mamá, con hermanitos y hermanitas, y sobrinitos y sobrinitas, y primitos y primitas, e hijitos e hijitas, además también muchos de ellos han nacido de nuevo. Entonces somos hermanos biológicos y somos hermanos en Cristo. Tenemos esa familia preciosa biológica, pero tenemos esta gran familia en Cristo Jesús. ¿No le ha pasado cuando usted ve a otro creyente? Sí, estoy hablando de creyentes maduros, que no dice, no, decía que no, ya nacidos de nuevo. Usted ve a otro cristiano y dice: ¿qué hubo, hermano? ¿Bien o no? Uy, menos mal te encontré, qué rico, nos tomó un cafecito. No, es que no tenemos para el café. Entonces tomemos aire, pero venga, hablemos. ¿Por qué? Porque pasa algo extraordinario entre nosotros, algo formidable, que no hay problemas, claro, si estamos en crecimiento, pero es distinto. Entonces el Señor Jesús dijo que el papá, que la mamá y los hermanos de él eran esos que estaban dentro del salón escuchándolo a él, y no necesariamente la mamá y los hermanos que estaban afuera. ¿A qué vendría María con los hermanos? No sé, alguna factura de la carpintería, algo pasó, un reclamo, una cama mal hecha, no sé qué vinieron a hacer. Pero él seguramente salió después, porque el Señor Jesús es muy educado, pero hasta que no terminó con sus discípulos, y agregó diciendo: porque todo aquel, diga conmigo, aquel. O sea, entiéndase, cualquiera, todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es. Mejor dicho, aquí estamos en familia, hermanos. La familia espiritual. La familia espiritual. Nosotros somos los que nos vamos a ver en la eternidad. Nosotros somos los que nos vamos a gozar en la Nueva Jerusalén. Entre nosotros podemos hablar de temas que para que no ha nacido de nuevo es un loco. Si uno llega a la casa de la familia biológica que no ha nacido de nuevo ¿y qué es esa felicidad? John dice: no, vengo feliz porque acabo de leer allá en 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Y acabo de leer en Apocalipsis capítulo 19, 20 que voy a resucitar y me van a dar un cuerpo nuevo. Y que ese cuerpo nuevo nada tiene que ver con este otro que ahora tengo. ¿Sabe qué va a decir su familia biológica que no ha nacido de nuevo? Lo perdimos.
O llegando allá dice, vea, es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto de este aire contaminado ya no tiene arreglo. Por eso el Señor Jesús nos dice que cuando el Padre venga, todo será hecho ¿qué? Nuevo. Entonces usted sale diciéndole, o está en un velorio, con su familia biológica o con amigos que no han nacido de nuevo, y usted es el más contento ahí. Y mientras la gente está llorando, porque claro, eso duele, mientras está desilusionada, porque claro, se fue un ser querido, mientras no tienen esperanza, porque claro, ahí lo van a enterrar o lo van a cremar, no lo va a volver a ver, usted sabe que si ese familiar que falleció o ese amigo que falleció creyó en Cristo Jesús, no lo perdió, lo va a volver a ver, va a volver a ver a la mamá, al papá, al hermano que ha nacido de nuevo, y hay un gozo impresionante en usted, y empieza a hablar con los otros, a hablarle de que ese motivo no es de muerte, sino que es vida y vida eterna. Van a decir, no tan indolente, no, es que nosotros sabíamos que no la quería, nosotros sabíamos que no la quería. Claro, usted bien contento en el velorio de su marido, usted bien contenta en el velorio de su marido o en el velorio de su mujer, la gente va a decir, claro, nosotros hay alguna cosa, y lo que pasa es que usted ya sabe que esa persona va a nacer de nuevo, ha nacido de nuevo, y la segunda muerte no tendrá poder sobre él porque resucitará para vida ¿qué? Eterna. Eso fue lo que vino a traer. Entonces el Señor Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es ¿quién? Mi madre. Y finalicemos. Cuando vino a Galilea, ahora sí volvemos a pasar al Evangelio de Juan, previo esa explicación, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, pero recuerde que no le creían, porque también ellos habían ido a la fiesta, ellos trajeron el run run. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó, debe haber sido uno de los pocos milagros que hizo, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Imagínate, un oficial de alto rango rogando. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no qué? No creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire lo que es un agente de fe. El Señor Jesús anda medio asadito porque allá no le creen, pero aquí hay uno que cree. Cuando uno cree, cree. Eso no hay nadie que le dañe la fe. ¿Recuerdan? Esa mujer que fue donde el Señor Jesús porque la hija estaba endemoniada, y el Señor Jesús le dio un portazo prácticamente en la cara y le dijo, no, es que el pan es para los hijos, para los judíos, y no para los perrillos, o sea, para los gentiles. Y ella le dijo, no, Señor, yo creo en usted. Los perrillos también comemos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Sí? Esa mujer lo que hizo con su fe es, a mi hija me la sana o me la sana, pero yo no me voy a ir aquí sin mi milagro. Y él se queda mirando y dice, hombre, yo no he hallado tanto. Vaya, su hija ya está libre. Y efectivamente cuando la mujer llegó, la hija estaba libre. Este señor es así. Miren el Señor Jesús lo que le contesta. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Cierto? Porque todos esos incrédulos que había en el barrio. Y el oficial del rey, un señor de dignidad, de cargo alto, haga de cuenta que no le escuchó al Señor Jesús lo que le dijo de esa manera y dice, Señor, descienda antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, era un tipo importante, y le dieron nuevas diciendo, ¿tu hijo qué? ¿Qué dice? ¿Tu hijo qué? Vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él tiene contacto con un milagro. De todas formas el hijo después iba a morir también, porque uno se sana, pero se vuelve a morir y empieza a pensar más en lo eterno. ¿Qué pasó aquí? Y entonces se ocupa en buscar de Jesús con la misma diligencia que se ocupó en pedir la salud para su hijo. Y miren lo que ocurrió. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Con toda su casa. Ese señor
recibió el milagro, pero también recibió la vida eterna. Y dice la Biblia, y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pónganse en pie y vamos a orar. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy muchas gracias porque me has permitido nacer de mi papá y de mi mamá la primera vez. Pero te doy infinitas gracias porque hoy entiendo que también me permites, por tu Espíritu Santo, nacer por segunda vez, de nuevo, para tener tu naturaleza y poder vivir conforme a los dones del Espíritu Santo y no a las emociones caídas que recibí de mis padres, siendo ellos muy buena gente. Entonces te pido, Señor, que si realmente me permites nacer de nuevo, yo también pueda hablarle a otros de este nuevo nacimiento, para que al igual que yo tengan vida eterna. Diga conmigo: vida eterna. Dios nos bendiga a todos.